De una vez. Gracias. Ahí ya está grabando. Ah, bueno, perfecto. Ah, ¿no se pueden admitir todos en grupo o qué? Toca uno por uno, como yo te había comentado. Listo. Ahí ya van ingresando los muchachos. Listo. Gracias. Ahí ya quedó. Ok. Buenas noches, profe. Ahora me cancelas ahí el curso de profe. ¿Cuál aquí? Finalizar. Escribo finalizar ahí. Sí, finalizar. Listo. Listo, gracias, Doc. Y ahora, Cualquier cosita me llamas. ¿y ahora cómo entro en Zoom? Ahí en el Zoom, ya está ahí el Zoom ya normal. Listo. Listo. Ok, un abrazo. Chao. Buenas noches. Lo que estés. Buenas noches, profe. No, que Profe, buenas noches. buenas Buenas noches. tardes. Toca admitir uno por uno. Imagínate. Yo, Valentina. Karen. Karen es la que lleva la otra materia. Buenas noches, profe. Buenas No, noches. no, señor. Luisa, profe, Luisa. Ay, Luisa. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo van? Bien, profe, gracias. ¿Cómo les fue anoche con Bien, la otra profe. docente? ¿Bien? Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien, profe. ¿Cómo se llama la otra materia? Interpretación y argumentación jurídica. Así como atención a alguien más. No ha llegado nadie más. Entonces, Ya van ingresando, profe. Ya les envié el ID y la contraseña. listo, gracias. Entonces, yo había programado para que ya llegó la niña que llama lista. Este es un camello porque toca uno por uno. Buenas tardes. Primera compañía Buenas tardes. correo. Bueno, pues cómo nos vamos a empezar a dividir acá la exposición y eso. Pues yo me he puesto a ver acá unos videos. No, y no resolvieron cómo se iban a dividir, ¿no? Bueno. Ya están 27, pues. ¿Está la niña que me colabora para llamar a lista? ¿Sí? ¿Tu monitora? Sí, aquí estoy. Hola, Lina, ¿cómo estás? Entonces empecemos llamando a lista, pero hay una niña que llamó que no fue, Luisa Barreto, ¿cierto? Entonces ella no puede venir hoy. Sí, señor, ella te llamó. Sí. Entonces, para que Permítame, vos no le entonces, por pongas favor, la abro la falla. lista. ¿Listo? Listo, profe. Permítame, abro la lista y ya. Listo. Entonces, yo le iba a mandar a Lina eso, pero yo fui,
fechas opcionales. 19, 26 y 8. 19, primer parcial. 26 el segundo y el 8 al final. ¿Listo? Ok. Entonces, para que vos lo Listo, metas profe. ahí. 19, 26 Y 8. 8. Ok, listo, profe. Entonces, llamemos a lista. Y, Sí, y esto, señor. esto es todo un proceso porque imagínense que a uno le toca abrir un canal en YouTube para poder subir esto a la plataforma. Entonces, eso le toca a uno también todo un proceso para poder dictar las clases y subirlas a la plataforma, tener un propio canal de YouTube, imagínense. A ver, Entonces, profe. yo les voy a mandar el link de cada clase para que ustedes la vean. ¿Listo? Listo, profe. Voy a empezar a llamar a la lista. Bueno, Por favor, sí. listo. Andrea Abril. Andrea Abril. No, no está. Aponte Soler Blanca. Sí, presente. Luisa te justificó. Borges Ortiz. Borges. Ya te vi, pero no te escucha nada, Jorge. Carrero. Presente. Toca que apaguen los micrófonos cuando no estén oyendo, por favor. ¿Listo? Cristancho. John Cristancho. Presente. Milena Cruz. Presente. Daniel Fonseca. Presente. Juan Galindo. Presente. Adriana González. Presente. Eric Herrera. Eric Herrera. Se conecta en un momento porque tiene fallas con el internet. Ay, gracias. Presente. Ok, listo, ya te vi. Ya, ahí está. Giner Jiménez. Acá estoy. Leiva Lugo. Presente, Belina, buenas tardes. Martín Díaz. Presente. Martínez Gacha. Presente. Daniela Mejía. Presente. ¿Sí me escuchas? Tipi. Mesa. Jonathan Mesa. Presente, Lina. Presente. Qué pena, mi micrófono está fallando. Tranquilo. Ojeda. Ojeda tiene problemas con el internet, no puede ingresar. Toca Olaya. que cada uno mande un mensajito cuando no pueda ingresar. Paredes Pico. Noria Paredes. Ya está entrando, le está cargando. Oh, pues a mí me envió la captura. Ok. Profe me mira con una cara. Pedraza. Presente. Pérez Velázquez. Plazas Mora. Presente. Prieto Espejo. Presente. Pulido. Presente. Quiroga Ariza. Presente, Lina. Rangel Quintero. Presente. Tapias Melo. Presente. Lina Ulloa. Jimena Valencia. Presente. Kevin Perdigón.
Presente. Paola Brijaldo, Hola, Linita. Karina Espitia y Andrea Ruiz. O sea, no faltó nadie, ¿cierto? No contestó Andrea Abril, Tatiana Ojeda creo que ya está entrando y Paredes también está entrando, ¿sí? Ahí está Lina, Andrea. Lina, qué pena, es que tenía un problema con la Ok. conexión, ¿vale? Listo, entonces ya están todos, sí. Listo. Ah, Entonces, bueno, profe, Luisa que te justificó, ¿no? sí, sí, sí. Entonces vos tenés la lista de los grupos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, el grupo de Zulma. Señor. Para la exposición que habíamos definido. ¿Cuál es tu grupo? El 2. Ah, ¿los tienes numerados, Lina? Sí. Sí, señor, son Ah, 6 pues, grupos. pues entonces empecemos en orden. El grupo número 1. Vos me pasás los nombres, ¿cierto? Ahorita más. Sí, señor, profe, quiero hacer una aclaración. El grupo 1 tiene un inconveniente. Blanca, ponte, al fin te comunicaste con tu grupo porque ellos me dicen que tú no te comunicaste con ellos, entonces no sé Sí, cómo hicieron la hola. exposición. No, Lina, es que a mí se me dificulta mucho lo de los grupos porque ustedes, digamos que tal vez tengan la facilidad en el día de poder trabajar, a mí se me dificulta mucho. Yo sí investigué lo de la historia de, bueno, lo que había que investigar, una parte, pero no me comuniqué, me es muy complicado comunicarme pues, con ¿Vos, mis compañeros. Para hacer trabajos en grupo es muy difícil. ¿Vos dónde trabajas, Blanca? En Corserpar, pero es que nos miden el tiempo y a toda hora tenemos que estar enviando reporte, entonces nos auditan las llamadas y tenemos que enviar el pantallazo de cada cuánto estamos haciendo llamadas. Es complicado desconectarme de la aplicación ¿Y hasta qué hora para trabajas? concentrarme. Pues aún estoy trabajando, contestando correos y cosas. Sí, sí, pero ¿qué horario tenés? Me conecto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya. Pues entonces dejemos que Blanca haga una exposición individual porque no puede, entonces dejémosla de última, ¿listo? Listo, profe. Bueno, Entonces gracias, Lina, vamos qué con el pena. grupo número 1. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son? Sí, señor, somos Lía Prieto, Brian Martín, Valentina Martínez, Tatiana Ojeda y yo. Perfecto. ¿Se puede compartir pantalla? Sí. Entonces, sí, esta vez lo compartimos así, la próxima vez le mandan a Lina para que ella maneje eso, compartir la pantalla y todo, pero sí, hágale pues. Tranquilo. Listo, profe. Listo, deme un segundo, ya lo abro. Profe, me dice que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. ¿Ya? No, profe, todavía no.
O se lo envío por WhatsApp y su merced lo coloca. Espera un segundito, un segundito. Bueno. Yo creo que ya, mira, a ver. No, pero todavía me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Pero ¿por qué, oye? Él compartió fue Aparece su pantalla, profe. Usted está Sí, compartiendo su profe, estás pantalla. compartiendo tu pantalla. ¿Y ahora qué hago ustedes que saben más? Ahí tiene una opción donde dice dejar de compartir. Eso, ya dejó de compartirla. Profe, o también está la opción de que, digamos, haga a Lina la anfitriona. ¿Y yo cómo la paso a Lina de anfitrión? Creo que hay una parte donde dice participantes y ahí salen las opciones. Participantes. Dice de Borges a todos. Él es el que va a compartir. No, profe, Daniel Fonseca. Pero ahí en participantes no sale nada. Yo no Profe, sé. creo que hay una opción que dice más y salen como opciones. Renombrar, editar imagen. ¿En dónde? ¿En dónde? Silenciar. En la parte de participantes, usted selecciona una persona y sale la opción de más. Y ahí creo que sale la opción de renombrar a una persona, editar, silenciar micrófonos. Nada más. Dice renombrar ahí. ¿Será ahí? No. No sé cómo, qué más desarrollar usted. ¿No sabe de pronto la opción de habilitar compartir pantalla o algo por el estilo? No le encuentres que eso lo tenía yo, pero espérate, llamo a mi asistente. Segundito. Es que como a uno le hacen todo en el juzgado, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué todo el mundo tan callado? Si tienen derecho a la libre expresión, ¿qué pasó? Listo, listo, Linit. Sí, ya pueden compartir pantalla. Ya, gracias. Listo, gracias. Profe, una pregunta Dime. antes de empezar la exposición. Es que como mi compañera Tatiana no pudo ingresar, lo que ella iba a exponer, ella me lo envió en un audio. ¿Será que yo lo puedo poner? Claro, sí, claro que sí. Vale, gracias. Oye, Lina, todavía me sigue saliendo ese mensaje. Ah, ok, me habilitaste fue a mí, ¿sí, profe? Sí, a ti, para que vos lo admitas y manejes ahí. Sección inicial. Pero entonces me tendrían que enviar todos sus, porque aquí intenta ver, Daniel. Ay, no, yo estoy compartiendo mi pantalla. Sí. No, profe, pero no me deja habilitarla, compartirle a mis compañeros. O sea, puedo compartir la mía, pero no pueden compartir mis compañeros. Ah, Y entonces si Daniel te la manda al WhatsApp. Entonces que te la envíen a vos y vos la pasás. Ah, listo, entonces me puedes mandar un mensaje para enviártelo. Envíale yo. ¿Es este que es el 321-901? Sí, ese es mi número. 321-901-5236. Listo, ya te lo paso. Lina, a mí me regalas tu correo, por favor, para enviártelo por ahí. Lina Jiménez. Punto mp@gmail.com. Punto mp. Sí, @gmail.com. Ok, Profe, ya aquí te el problema es envié. que no sé qué tan rápido pueda descargar todos los documentos inmediatamente. Bueno, ahí empezamos a cargarlos. Mientras tanto, ¿yo qué? Les voy a hablar. Mientras ella empieza a cargar, pero yo no creo que se demore mucho. Ya te lo envié. Listo, permíteme entonces, miro mi correo en WhatsApp porque no los tenía abiertos aquí en el computador. Ah, listo. Bueno. Listo, ok. Gracias. Entonces, mientras ellos pasan eso, voy a hablarles de ¿quién puede definir qué diferencia existe entre acto y hecho jurídico? Que anoche lo estuvimos platicando harto. Laurita, ¿sí está? Laura. ¿No está Laura? Sí. Sí, señor. Vos puedes, como anoche hablamos harto de eso, ¿qué diferencia puede existir entre acto y hecho jurídico? No, pero pues no sabría decirle. Pues sé que es acto jurídico, que fue lo que hablamos anoche, pero no sé si la definición de hecho jurídico. Un acto jurídico es una manifestación voluntaria, ¿no? Para crear
modificar, transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien promueve la acción. ¿Sí copiaron? Vayan copiando, que es importante. Entonces, la diferencia entre acto y hecho jurídico. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien promueve la acción. ¿Sí lo cogiste, Paola? Señor, aquí ya justamente estaba leyendo la información que le envié ayer al WhatsApp cuando el profesor nos pidió que enviáramos la información, profe. Karen. ¿Sí pudiste captar qué diferencia hay entre acto y hecho jurídico? Profe, Pues Dime. más o menos. o sea, el hecho jurídico es involuntario y el acto jurídico es voluntario, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Ya lo dijiste. Es complementarlo. ¿Qué es el acto jurídico? A ver, Karen. Pues yo tengo que el acto jurídico es un proceso que hace hechos voluntarios que tienen la intención de producir un efecto jurídico. ¿Y un hecho jurídico qué es? Serían como tutelas, denuncias, corpus. O sea, lo que acaba de decir de un acto jurídico, ¿no? Y el hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia letal, legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Profe, ¿el hecho jurídico tiene que ver con el comportamiento humano también? Sí, exactamente. Es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. ¿Sí? Y dicha consecuencia puede incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Por ejemplo, cuando se comete un acto ilícito, entonces pierde un derecho, ¿cierto? Hay una extinción, una transferencia. Entonces, ¿les repito los conceptos? ¿O alguno lo captó? Por favor, profe. Cuando te refieres a una modificación, quiere decir, no sé, por ejemplo, tenemos la Constitución ahorita con el derecho a la vida, que es uno de uno de los derechos fundamentales. Si se llegara a aprobar la cadena perpetua o muerte para violadores, asesinos, bueno, tocaría hacer una modificación a la norma. ¿A eso hace referencia con eso, profe? Sí, puede ser, sí, exactamente. ¿Qué supieron? ¿Qué pasó hoy con él? ¿Sí hay cadena perpetua o no pasó? Sí, lo aprobaron. ¿Sí lo aprobaron? Lo aprobaron. Sí, ¿Sí? está aprobado ya. ¿Y ustedes, Todavía no. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que con normas, con nuevas leyes que se establezcan, se va a contraer para que no existan más delitos de actos sexuales con menores de 14 años? Profe, pues, ¿Eso va a digamos, disminuir ese delito? pues, profe, Dime. pues digamos, en mi caso, yo no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, yo estoy más de acuerdo con la pena de muerte. O sea, digamos, es lo mismo, o sea, es como la misma vaina, por decirlo así. No, pero... Porque, digamos, ¿de qué sirve la cadena perpetua? Sí, pues listo, se va de pronto o sea, va a durar muchísimo tiempo en la cárcel y demás, cuando de pronto, obviamente, pues yo siempre he sido partidaria de que todos con nuestros impuestos pagamos, obviamente, en la protección de estas personas y demás, mientras que con la cadena, con la pena de muerte, obviamente, pues, por decirlo así, ya no va a suceder quizás esto. O sea, yo nunca he sido partidaria de la cadena perpetua. ¿Y qué tal en una de esas, como ocurre en muchas ocasiones, hay un montaje y llegan y llevan a un personaje de estos que está y es condenado cuando es inocente y lo llevan a la pena de muerte? ¿Vos qué pensarías después de que haya sido ejecutado, que se encuentre que era inocente?
pues digamos, ahí es donde yo también pienso que, digamos, esto depende también como de las autoridades que intervienen en la investigación, ¿sí? Porque si obviamente se hace una buena investigación y demás, no va a suceder eso, como ha sucedido en muchísimos casos, de que muchas personas son acusadas de un delito que quizás no han cometido y aún siguen pagando en la cárcel. Esto también, digamos, es culpa también hasta de pronto de los agentes o de las personas que intervienen en todo este proceso. Precisamente lo que hablábamos ayer, no se les hace el debido proceso en muchos casos y muchas veces hay personas que por delitos mínimos pagan muchísimo más que una persona que realmente debería de pagar. Profe, estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Adicional a eso hay que tener en cuenta que cualquier persona no iría a la pena de muerte, ya tendría que ser casos extremadamente, obviamente que estén 100% comprobados, que haya sido, no sé, supongo que un asesino serial, por ejemplo. O sea, no es que haya solamente un caso, no es que lo cogieron robando una vez, no es que es la primera vez que delinque. Se supone que si se aprobara esa situación, es porque ya son casos donde de verdad han sido extremos, donde no ha sido 1, 2 o 3 casos que se cree que probablemente puede que sea culpable, porque obviamente ya se ha tenido el debido proceso, como decía Andrea, y obviamente adicional a eso, pues han sido casos muy grandes, por decirlo de esta forma. No ha sido 1 o 2 cosas, sino que ya ha Casos sido como el de algo, Garavito. pues ya que supongo que tendría que ser algo que ya rompiera con varias leyes constitucionales o que rompiera varios derechos fundamentales, cosas así. O sea, no sería solamente por 1 o 2 casos, sino que tendría que ser algo pues ya grande y ser obviamente 100% comprobado. Digamos de pronto como haciendo también como una adición a esto, personas que, digamos, no solo incurran en el delito del acceso carnal, sino también como en el homicidio, por ejemplo, casos como el de Garavito, el monstruo de los Andes, e incluso hasta el de esta señora Celi, que también pues, digamos, con el tema del empalamiento y demás, lo que yo siempre he dicho, así una persona de esta se le practique lo que es la castración química, es una persona que por medio del empalamiento también tiene placer. Me parece tampoco. ¿Quién es el que quiere hablar? Eric, prende el micrófono. Digamos, a mi opinión personal, yo creo que hay que mirar las distintas variables del crimen, ¿cierto? Hay agravantes, digamos, como por ejemplo, digamos, la pedofilia, de pedazos, ¿cierto? Si hay un asesinato, hay golpes, digamos, lo que es el acompañar a un empalamiento, yo digo que eso puede... Pero ven, te comento una cosa, lo que pasa es que una cosa son los actos sexuales abusivos, menor de 14, y lo del empalamiento es ya otro delito totalmente diferente, lo penal, ¿sí? Pero es que, digamos, si lo vemos como una gran... Es la violencia contra una mujer, entonces es un delito totalmente independiente de los actos. Pero el empalamiento no es exclusivo de mujeres, profe, ¿sí? ¿Cómo? El empalamiento no es exclusivo de mujeres. No te copio el pedacito. ¿El empalamiento es qué? No es exclusivo, digamos, para las mujeres. No, a los hombres también pueden pasarle eso, pero el personaje que hizo eso con Rosalvira, pues él fue condenado, pero no, es otro tema diferente con respecto a lo que están buscando para la pena con menores de 14 años. Felipe, ¿qué quiere decir, Felipe? ¿Aló, profe? Sí. Comenta. Pues yo creo que cuando usted se refería al tema de la sociedad, que si de pronto puede haber un cambio, incluso cuando hay una pena de muerte o algo así, yo creo que quizás de pronto sí puede haber un cambio a nivel de sociedad, porque pues bueno, ya hay pena de muerte en Colombia, ya, o sea, si digámoslo entre comillas me pillan violando y todo ese tema jurídico y sé que hay pruebas y digamos que la persona que violó
confiesa que sí lo hizo, pues sabe que hay pena de muerte para él. Entonces creo que de pronto, incluso para la sociedad, ese temor, por decirlo así, a cometer ese tipo de delitos podría ser bastante como, haría mucho peso y bajaría, yo creo que el índice y esas tasas de delitos. ¿Quién más quiere opinar? Dina María. Profe, tengo la cámara apagada porque estoy descargando todas las diapositivas y si tengo la cámara prendida me crea interferencia y se me corta la llamada, qué pena. Por eso es que estoy así. Y realmente no le estaba poniendo mucha atención, profe. Tengo aquí todos los mensajes de todo el mundo, qué pena. Listo. Steven. Profe. Steven, a ver. No, las damas primero. No, habla. No, sí, ¿qué clase caballero yo sería? Bueno, es que yo manejo aquí el programa. Entonces quiero que tú hables. Bueno, profe, gracias. Pues debido al tema, pues las cosas como están bien. Pues no es necesario ni cadena perpetua ni cadena de muerte. ¿Saben por qué se los digo? Sí. Porque por lo general estos manes, estas personas que violan o algo, y si quieren ustedes investiguen, si tienen por ahí algún amigo o algo, métanse en internet. A un violador que le pongan que 40 años, digamos. 60, digamos, la pena máxima. Ese man no dura, eso es la pena máxima. Ese señor no dura más de ni 10 ni 20 años. O se mata él, o los otros presos lo matan, sinceramente. O se muere ya. Averigüen y verán que la mayoría de esas personas se matan ellos mismos. Se mueren ellos mismos allá, sufriendo. Pues para mí, sinceramente, no le daría la pena de muerte. Una persona de esas, eso sería un premio. Más bien yo prefiero tenerlo allá, encerrado, tirándole la comida en cuando, por castigo. Y pues que espere el día que lo ahorquen, pobre. Ok. Bueno, creo que ya me... Muy bien. Claro que esas personas, entonces, cuando tienen esas indicaciones, todos están en un patio especial ellos, ¿no? Que los dejaran en los patios comunes, entonces los matarían. Y lo que dice Steven es muy razonable. Si una persona es condenada a la pena máxima de 60 años y entra de 25, entra a los 85, ya prácticamente salen muertos. Pero ¿Quién era la que iba a hablar? Discúlpame que yo le quité la palabra. ¿Lina era? Ginette. No, Ginette. No, señor. Hable, Ginette. Profe, hablando del decreto que se envió al grupo, que era el decreto sobre las audiencias que se están haciendo virtualmente. Sí. ¿Es el actual? ¿Salió hace poco o ya se estaba manejando anteriormente? No, o sea, en lo penal en ciertos eventos ya se manejaba mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en los procesos para política, entonces se escuchaban las versiones de la gente que estaba en Estados Unidos, los que fueron extraditados, se escuchaban las versiones y ellos asistían a las audiencias. Cuando este señor con la niña, ¿cómo es que llaman esto, hombre? El más reciente. Juliana Zamboni. Exacto, entonces la audiencia, cuando hubo la acusación, también él está en la picota y por ese medio, por el medio virtual, le hicieron la acusación. Entonces esto se utilizaba desde mucho antes, pero los juzgados no tienen todos esos medios audiovisuales ni nada. No, por ejemplo, en los civiles es muy complicado porque nunca se ha utilizado eso, ¿sí? Los penales sí, entonces, pero le montaban eso para ese momento, pero las salas de audiencias de penales no, tampoco tienen eso. Pero ahorita entonces es la proyección. Se dice que se van a levantar los términos el 1 de julio, se inicia, quedan levantados los términos judiciales. El 17 hay reunión de todos los jueces con los funcionarios, porque se determina que solo va a trabajar el 20% y el 80% lo va a hacer desde casa. Lo mismo los abogados tienen que pedir cita previa
Ginette que leyó eso, entonces sabe que eso tiene un proceso largo. Llegar a manejar todos los procesos por este medio es un poco como íbamos, ¿no? Es un poco complicado porque es un mundo de procesos, muchísimos procesos. Entonces, lo único que se estaba trabajando en los juzgados es las acciones de tutela y el habeas corpus, los procesos que estén por prescribir, lo de títulos judiciales y los desistimientos cuando hay una conciliación y solicitan el archivo porque hubo un arreglo directo. De resto no estaba trabajando nada. ¿Listo? Y los incidentes. Los incidentes son cuando sale una acción de tutela desfavorable, favorable y no cumple el accionado. Entonces meten los incidentes de desacato. De resto no. Entonces lo que decía Steven es, o sea, para mí es muy razonable porque, o sea, las políticas criminales que establece el Estado no son las apropiadas. Solo es hacer pura política y la cadena perpetua, pues no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque estos personajes ya tienen eso se llama aberraciones sexuales, o sea, tienen una aberración sexual y los que van allá, pero los que están afuera, eso va a seguir igual. Toca es más políticas criminales, más políticas estatales que proyecten, que la gente pueda proyectarse, pueda ayudar a la gente, porque eso generalmente pasa en los sitios más, generalmente en los sitios más de escasos recursos. Y la niña Zambonilla es otro cuento totalmente diferente, porque ese tipo sí es un monstruo, ¿no? Entonces, en estos delitos no hay rebaja de ninguna índole. Lo único que consiguen cuando están presos, que eso lo establecen las normas, es que trabajen o estudien, entonces hay unas rebajas, porque ya son obligatorias. Pero el resto, si reconocen el delito, no se le rebaja ni un segundo a la pena. Ni un segundo. O sea, profe, que no hay preacuerdo. ¿No hay qué? No hay preacuerdo en estos casos. No. Esos delitos y la violencia intrafamiliar no tienen ninguna rebaja en lo que son en estos eventos. ¿Listo? Ellos así digan, yo fui que le rebajaban el 50, no, ellos no tienen ninguna rebaja. No, pero yo vi que... Una pregunta. Dime. Desde el caso de Garavito, Sí. él fue, o sea, él está en Colombia, digamos. Una cosa en la que yo no estoy de acuerdo es que a ti te cometes, o sea, tú cometes un delito y lo puedes cometer varias veces, pero es el mismo delito. No como en otros países, que es que por cada persona que violes o mates, es una persona, es un delito diferente. Si tú lo haces en un largo de tiempo, pues solo te están condenando un delito, homicidio y violación, que fue lo que pasó con él. Le dieron la pena máxima, que son 60 años. Pero Sí. al paso del tiempo, mientras que le iba apoyando, le íbamos restando a la pena. Entonces, no creo que en ese caso se haya cumplido ese proceso de no bajarle. Porque igualmente mucha gente dice, yo me declaro no culpable en el momento, empiezo a hacer, ya ingreso a la cárcel, empiezo a hacer obras y me van rebajando la pena y realmente no terminan pagando lo que realmente es de 60 años. Lo que pasa es que Garavito, él estaba por la ley 600. Ahorita estamos con la ley 906, ¿cierto? Pero a Garavito todavía está detenido gracias a que hubo varios procesos posteriores que está condenado. Sí hubo una condena por un grupo más o menos de 30 niños y ya prácticamente está cumpliendo la pena, pero le salieron otros procesos. Lo mismo que a Moreno, el hermano del exalcalde. Entonces a él consiguió la libertad porque ya había cumplido las 3/4 partes, pero hace 2 meses fue llamado por otro proceso y se le dictó la medida de aseguramiento, le imputaron cargo y todo. Entonces lo habían dejado que fuera a cumplir la pena a la casa, pero como apareció otro delito, no se le acumuló en ley 906, puede pasar eso. Entonces no tuvo ese privilegio y tiene que seguir ahí donde está en este momento, sencillamente. Entonces la ley 906 es diferente a la ley 600, que era la que le aplicaron a Garavito, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, para que tenga un día de rebaja, eso tiene que ser casi una semana trabajando.
¿sí? Entonces eso es complicado, eso no suma nada, eso fue algo sensacionalista que sacaron de lo de este tipo de la niña Zamboni, eso es, el tipo ese ya muere allá, eso sí esté totalmente de acuerdo. Profe, y no te hemos preguntado tú qué piensas, qué opinas. O sea, lo que yo, que estoy muy de acuerdo con Steven, que faltan políticas estatales, las políticas criminales del país, solo es crear normas y leyes, pero no hay una real política estatal, una política que dé los recursos necesarios para que se eduque a la gente, para que haya menos pobreza, para que haya menos delitos, ¿cierto? Porque todo empieza por la familia. Entonces faltan más políticas estatales para que la crimen no se aumente. Y estas personas generalmente salen con esas aberraciones. Entonces, llevarlo a una condena perpetua, pues es como si lo que decía Steven, lo condenan 50, 60 años, ya está, muere allá de viejito o alguna enfermedad. O sea, como enfocarnos más en la mentalidad y en la educación, por ejemplo, de un niño. Dicen las estadísticas, dicen que un violador es porque ha sido violado de niño, por ejemplo. O sea, más enfocarse como a esa parte, como la parte psiquiátrica, la parte mental, a la parte de educación desde niño, de casa, todo enfocado para que cuando crezcan, pues no crezcan con esta mentalidad o con problemas psiquiátricos que lo conlleven a hacer este daño a otras personas. Exactamente. Y por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un tipo que era el padrino de la niña y la niña tenía 4 años. Y él la recogía los fines de semana, la llevaba y algún día la niña vio que un perrito pues se lambía y eso, entonces la niña le dijo a la mamá, a mi padrino le hago lo mismo. Entonces se dieron cuenta de que el tipo hacía eso y la mamá lo denunció. Yo lo cogí y le dije, vos haces eso, y dijo, no, pues yo, lo confesó, ¿no? Que él hacía, pues que no la penetraba, pero tenía actos sexuales abusivos con la niña, y la niña lo adoraba, pero hay una responsabilidad enorme de los padres por dejar a los chiquitos con personas que uno cree que puede confiar. Generalmente la estadística muestra que el gran porcentaje de estos sindicados son de la familia o amigos muy cercanos a la familia. Entonces, Profe, en caso dado que, digamos, los padres dejan, digamos, a los niños con estos personajes, ¿ellos también acatan consecuencias legales? Algo así. Pues las consecuencias legales son que le pueden quitar la niña, sencillamente. Le quitan la patria potestad de la niña porque no la ha cuidado nada. Y la niña, pues ella toda inocente y eso. Entonces se llevó a cabo todo un proceso. A estos tipos de los guardianes y todos los tratan supremamente fuerte y rígidos porque no merecen algo menos. Y con la sola denuncia pueden llegar y capturarlos, y para que los dejen en libertad es muy berraquísimo. Es un delito de esos. Si han dejado en libertad uno ha sido un milagro, pues, de que ha demostrado, pues, de que realmente no es la persona que están procesando por ese hecho. Pero la mayoría, lo que decías vos, Paola, no, eso no sea de que han cometido un delito, 2, 3, no. Eso la primera vez que hay una denuncia, eso los cogen de una. Lo mismo se da cuando las parejas se unen y entonces la mamá tiene una niña y entonces resulta el padrastro involucrado con la niña, y todo eso se dio, por ejemplo, en Medellín, un tipo que es médico y se casó también con otra médica. Y la niña tenía 12 años, pero pues, como dicen, era de las grandes ligas porque crecen muy rápido allá, ¿cierto? Y se metió con la niña, y entonces en algún momento hubo una pelea y la niña le contó a la mamá, y al tipo está perdido, está prófugo de la justicia. Porque eso inmediatamente para adentro, suspensión de su tarjeta, pierde toda la vida una persona de esas, y por dejarse llevar por una debilidad. Pregunta, profe. Estamos hablando de un hecho jurídico, entonces eso conlleva a que estemos hablando de esto, ¿cierto? Dígame, Eric. Porque si, digamos, él comete un acto punible, por así decirlo, como nos expresaron el término,
o sea, la vida, digamos que eso es un hecho de la vida del man, del tipo, que accedió a una menor, porque le afecta la tarjeta profesional, si digamos no está fallando directamente con su carrera. Porque al cometer un delito penal de semejante trascendencia, el mismo juez ordena la suspensión de la tarjeta profesional porque es una persona que es un peligro para la sociedad, porque él no solo atiende a hombres, atiende damas, atiende menores, todo. Entonces, el solo hecho de estar preso, inmediatamente le suspenden provisionalmente la tarjeta mientras lo condenan. Si lo condenan a 25 años, la tarjeta profesional queda suspendida por 25 años o más. Entonces, no solo se inicia un proceso penal, sino un proceso disciplinario. ¿Sí? Y en el caso de que, digamos, o sea, ¿solo sería con el tipo por ser médico o también No, en cualquier profesión, en cualquier profesión, claro. En cualquier profesión pierde toda su proyección profesional. Profe, tú me hiciste acordar, hay una serie en Netflix que es basada en un asesino serial de Estados Unidos, Ted Bundy. Es muy interesante, va enfocada también a los asesinos y a la pena de muerte. Entonces, pues me pareció interesante si la quieren ver. Y adicional, es una película. Y después de la película están las grabaciones que le hicieron de los análisis psicológicos y psiquiátricos que le hicieron a él. Y es interesante, es muy interesante. Paola, ¿cómo se llama la película? ¿Qué pena? El caso de Ted Bundy. Gracias. Por ejemplo, yo les dicté clase a los de cuarto semestre, el periodo que acaba de pasar, y los puse a ver la película del tipo de fútbol americano que mató a la esposa, ¿sí se acuerdan? Que ha sido el más famoso de los jugadores de fútbol americano. O.J. Simpson. Sí. Entonces, en ese proceso hubo una relevancia en un hecho jurídico porque los que iniciaron la investigación, los que llegaron a la escena del crimen, entonces no supieron extraer las pruebas, ¿no? Dañaron todo el proceso que se pudo llevar porque, por ejemplo, cogieron los elementos probatorios con las manos cuando uno debe usar unos guantes para que no queden las huellas. Todos los procedimientos y los protocolos no los utilizaron y al final por eso el tipo salió en libertad. No se le pudo probar nada. No es solo las versiones, sino realmente el acervo probatorio el que lleva a determinar a un juez si hay una culpabilidad, una responsabilidad directa, ¿sí? Un hecho ilícito que conlleve a una condena. En todo el tipo y eso que él tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Pero igualmente la policía llegaba allá cuando la señora los llamaba y como era un super personaje, ¿sí? Como decir aquí, por ejemplo, que llegaran a donde James, que la esposa llamó entonces hola y entonces los queden un superhéroe y nunca dejaron un registro. Entonces eso dejó a aquel tipo en menos, eso fue un proceso que duró 9 meses. Y el tipo se había fugado y la policía detrás como 10 patrullas, pero nunca lo llegaron a coger, a esposar, nada. Por ser un personaje, entonces, en el momento de la escena del crimen, dañaron todo el procedimiento por no llevar los protocolos debidos. Esa película la puse a ver a los estudiantes de cuarto semestre y la analizamos. Entonces, cada uno al ver la película tiene un concepto diferente. Y si uno no se concentra, entonces dice, no, él fue el responsable, él fue el que lo mató. Pero hubo un policía que quiso meter pruebas para inculparlo y resulta que todo llevó a que no era así. ¿Sí? Los laboratorios dieron unos conceptos que no coincidían con lo que la policía había narrado. Entonces, sigamos. ¿Ya está listo, Lina? Sí, señor, ya están las diapositivas. Listo, entonces hagámosle. Entonces estábamos hablando de un hecho jurídico y entonces seguimos que tengan en cuenta la diferencia entre acto y hecho jurídico, ¿sí? Entonces pongamos las diapositivas, por favor. Listo, profe. Empieza el grupo 1.
Y es bueno tener temas de actualidad cuando quieran exponerlo en el grupo, es bueno y los debatimos. Y uno va ahí cogiendo un poquitico. ¿Listo? Se las voy a dejar así porque si entro a modo presentación, luego se me bloquea el computador, listo. Me indican para ir pasando la... Listo, listo, Lina. Perfecto. Entonces hagan la presentación, el que vaya a empezar. Y frente a qué es lo que van a exponer y quiénes son los integrantes del grupo, por favor. Listo, profe. Bueno, el grupo 1, conformado por 5 estudiantes, Tatiana Ojea, Lía Prieto, Valentina Martínez, Daniel Fonseca y Brian Martínez. Empieza Brian, si no estoy mal. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches para todos. Entonces, Daniel, eso, muy bien. Siga, Brian. Bueno, nos tocó hablar sobre la historia, pues a mí me correspondió la parte de la historia del derecho civil, entonces sino que se ve un poco distorsionado, porque pues algunas cosas no me sé muy bien la pronunciación, entonces las voy a ver desde el celular. Sí, esas salieron muy distorsionadas, realmente. Pero lo importante es el esfuerzo, la intención. Perfecto, bueno, entonces digamos, hablamos que el derecho civil, como tal la historia nace en Grecia, pero como tal empiezan a ejercerlo en Roma. Empiezan a ejercerlo en Roma. Bueno, esto algo que representa esta historia del derecho civil es que la aparición de la ley de las 12 tablas en el año 455 a.C., la cual contenía reglas para el pueblo romano. Las eran para el pueblo romano. Y qué pena, profe, es que... Y bueno, venían contenían reglas para el pueblo romano. Se dice que esta ley pertenece al derecho público y es el primer código como tal en la antigüedad. Se escribieron en un principio pues en 12 tablas de madera y posterior a ello los transcribieron a planchas de bronce. Y entonces dice que tiempo después del emperador bizantino Justiniano aparece el digesto en el año 533 después de Cristo. Esta obra es una recopilación de la jurisprudencia romana que... Espera, me trabó el celular. Por eso es bueno en todo caso extractar y tener en papel, en físico, para uno leer y que no me presente esto. La tengo, bro. Y entonces, ¿por qué no lo lees? Es que hay varias, como tal, varias conclusiones, por decirlo así, que tocó sacar. Bueno, entonces estamos hablando que hubo una obra de recopilación de la jurisprudencia romana que servía en forma de citas a las juristas de la época. Y para que aparecieran este tipo de códigos se basaron en escuelas del derecho sabiniana y proculeyana. Pues la verdad estuve intentando buscar esas definiciones, pero pues la verdad. ¿Cuál definición? Pues digamos sobre permítame. Sobre sabiniana. Pues encontró algo muy poco, pues dice que la escuela sabiniana se basa en los dictámenes de la doctrina. Ay, joder madre, profe, qué pena. No me cara, se me bloqueó el celular. Tranquilo. Esa es una de las 2 escuelas más importantes del derecho. ¿Listo? La que vos vas a hablar. La escuela sabiniana.
Qué pena la escuela de que... Sabiniana, compañero. Ah, buena, oye, qué pena por interrumpir. No, fresco. Ahí me hace espacio para mientras me vuelvo al hilo de la... Bueno, la escuela sabiniana se basa en los dictámenes de la doctrina de Capito, quien difundía el conservantismo. Está borroso eso. Sigue, Sí, es sigue. que está complejo. Pero bueno, entonces dice que quien difundía el conservantismo del reinado de César Augusto, y los juristas que conformaban se dedicaban al derecho como profesión. Y la escuela proculeyana fue una de las más innovadoras en materia política, más independiente y más pucha. Pero vos no lo tenés ahí escrito. Y no, sino que también lo estoy mirando desde el celular. Es que tengo diferentes apuntes, Doc. Bueno, definiendo que la escuela proculeyana habla sobre las libertades de la época republicana. Sin embargo, en materia jurídica no hay una distinción clara al respecto de la escuela en la escuela de los sabianos. Simplemente es una agrupación y una otra escuela por afinidad entre maestros y discípulos. Pues, según lo que entendí, es que, digamos, la última escuela era más como donde empiezan a desenfocar como tal a salir, por decirlo así, como raíces, digamos, de la misma materia, que empezaban docentes, maestros, docentes, discípulos, bueno, en su época, ¿no? Pues la verdad no entendí muy bien esto porque pues es que esta parte del derecho tiene mucha cosa extensa. Pero pues tratamos de sacar lo más resumido posible. ¿Pero esa es toda la exposición de tu grupo o van a exponer todos? ¿Uno solo? No, todos exponemos. Entonces, ¿quién sigue ahí? ¿Sigue Daniel? A continuación les voy a poner el audio de Tatiana, de mi compañera. ¿Seguía ella? Sí. Sí, señor. Listo. Tatiana. El derecho civil es la rama del derecho privado que Tatiana, regula ¿puedes cambiar la esta? las civiles de las personas, tradicionalmente en la rama del derecho, y pues que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, las propiedades y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos y sucesiones. El derecho civil o derecho continental surge como consecuencia de la división geográfica de los estados en la Europa antigua en los siglos XI y XV. Por un lado se agruparon los estados anglosajones y los estados de la Europa central y occidental. El derecho civil es la rama del derecho que comprende normas de tipo jurídicos que se encargan de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, los cuales pueden ser voluntarios o forzados, tanto físicos o jurídicos, privados o públicos. Ya, profe. Lina, por favor, ¿puedes cambiar la diapositiva? Bueno, un segundo. Sí. Ramas del derecho. El derecho civil es en sí mismo una rama del derecho en general, pero a su vez se divide en 4 grandes partes. La parte general o derecho subjetivo,
En esta sección encontramos todo lo relacionado con la nacionalidad de los residentes, con su domicilio, con la extinción de la personalidad civil y con la adquisición de propiedades. La segunda es contratos y obligaciones. Aquí se determinan las normas del régimen jurídico general y especial que afecta a la redacción de los contratos y a la adquisición de obligaciones. Además, también se hace referencia a las responsabilidades contractuales y extracontractuales. El tercero es derecho de familia y sucesiones. En este apartado se regulan las relaciones entre cónyuges, progenitores e hijos y ascendientes, así como las herencias y el modo de contraer matrimonio y de establecer otro tipo de uniones civiles. Y el cuarto es el derecho real. En este punto se habla de la propiedad y de la posesión de bienes. De hecho, aquí debemos prestar especial atención al denominado como derecho hipotecario. También se establecen los preceptos fundamentales de las garantías y de las adquisiciones preferentes. Lina, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? ¿Ustedes sí alcanzan a leer esas diapositivas o no? Pues profe, prácticamente se está diciendo como lo que dice ahí más explicado, y entonces pues supongo que los compañeros van anotando. Entonces, en todo caso, mandan cada exposición al WhatsApp. ¿Listo? Del grupo. Sigue. Lina, la otra. Por favor. Gracias. El concepto del derecho civil. Se conoce como derecho civil aquel que se encarga de regir los vínculos privados que las personas establecen entre ellos. Está formada por las reglas jurídicas que articulan las relaciones patrimoniales o personales entre individuos de personas físicas o jurídicas. La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. Es decir, busca proteger la propiedad privada en todo aspecto. Esta rama del derecho acepta a cada ser humano como sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares. Por lo general está compuesto por las normas que forman parte del Código Civil. Ya. ¿Nadie más? ¿Ese era todo el grupo? Sí. ¿Daniel? Me falto yo, sí, señor. Bueno, a mí me tocó los grandes exponentes. Yo anoté los más importantes, fueron 3 que pues, me parecieron más relevantes. A continuación voy a citar, se dice que la profesión más antigua del mundo es la prostitución, pero lo curioso es que las primeras referencias la sitúan junto a la abogacía. Entre ¿A los qué? más... ¿Señor? ¿A la qué fue que dijiste? La abogacía. Mm. Abogacía. La abogacía. Muy bien. Bueno, entre los más destacados está Marco Tulio Cicerón. Bien. Nacido entre el 106 a.C. hasta el 43 a.C. Orador y abogado, modélico e innovador. Decía, la ciencia que se aparte de la justicia, más que ciencia, debe llamarse astucia. También está Bartolomé Sassoferrato. Nacido el 1313 y 1357 después de Cristo, considerado el mejor jurista de la Edad Media. Está Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, nacido en 1689 hasta 1755. Es considerado el padre de la teoría de la división de poderes del Estado que inspira las constituciones modernas. También anoté un escrito de él, El espíritu de las leyes, 1748. En Colombia, anoté que el señor Fernando Vélez, Luis Fernando Vélez, fue el máximo exponente en el derecho civil de Colombia. El señor Luis Fernando Vélez, oriundo del municipio antioqueño Salgar, nació el 27 de noviembre de 1944
Ingresó a la Universidad de Antioquia a estudiar Derecho en el año de 1963, graduándose como abogado en 1968 con la tesis Reflexiones personales sobre la pena judicial. Él fue un profesor y activista de los derechos humanos, defendía mucho lo de las clases sociales. Él es egresado de la Universidad de Antioquia, fue secretario de Gobierno de Antioquia y gobernador de Antioquia. Este fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin que él aceptara el dicho cargo. Autor de la novela, es reconocido sobre todo por sus publicaciones que podría considerarse el jurista más representativo de nuestro país. Publicó Códigos de Minas Comentado y una obra de historia jurídica titulada Datos para la Historia del Derecho Nacional en el año 1891, basándose en ese escrito. Entonces el señor pues es pues hasta ahora el máximo exponente del derecho civil en Colombia, según lo que investigué, profe. Perfecto. Estuvo bien. Señor, y ya, eso es todo. Lo que pasa es que salen las diapositivas así de pronto por el sistema que está usando Lina, que no da porque ustedes la tienen clara, ¿cierto? Las diapositivas. ¿Cierto, Sí, Daniel? sí, señor, sí. Sí, claro. Sí. O sea, pues la transmisión. ¿La qué? O sea, digamos que no, para mí no es posible leer. Sale muy pixelada la imagen. Ya. Y Daniel. ¿Y no se podrían Señor, sí, señor. compartirlo en el grupo? ¿Lina también es del grupo? Sí, ¿Lina? Lina, ¿qué ya terminaron ahí, ¿cierto? ¿Qué conclusión sacaste de la exposición? Los puntos más relevantes e importantes. Pues también me fijé mucho que hacía parte del Código Civil y de las normas y de las definiciones que él abarca. Leí parte de la historia, de los puntos, me pareció bueno. Pues ya tengo el Código Civil, entonces lo leí un poco y miré las definiciones y todo lo que salía. ¿Y qué, Pues, de ahí también como que... ¿Y qué es el derecho civil? Tú leíste el código, ¿cierto? ¿Qué es el derecho civil? No, pues, profe, cogí, o sea, me puse definiciones, pero no vi el derecho civil, o sea, vi las leyes y todas las leyes que salían. No, estuvo bien la exposición, los felicito porque ahí se esforzaron. Entonces, como es el mismo tema, el número 2, el grupo 2, muy bien, los felicito, chicos, estuvo muy bien. Salió ahí Gracias, no nítida la esta, pero no es culpa de ustedes. Sí, señor, sí. ¿Quiénes son el grupo número 2? Buenas noches, el grupo número Buenas 2 está noches. conformado por Steven Pulido, Cristian Leiva, Alejandra, Andrea Ruiz y Zulma Paola Pérez. Entonces mi compañero Steven va a comenzar a hablar. A ver, Steven. Sí, me permiten, por favor, 4 segunditos. Entonces, que busco acá. No se te olvide, Daniel, mandar eso al WhatsApp, ¿listo? Las Sí, señor. diapositivas y todo. Bueno, ok, muy amable. Bueno. Bueno, pues más que todo, buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a hablar de la historia del derecho en Colombia. Se divide en 2 épocas. Periodo de la colonia hasta el año 1873
y periodo de 1873 hasta nuestros días. Época precolombina. El término precolombina se refiere a los pueblos que habitaban antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1942, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Los indígenas se regían por medio de costumbres. Esta era su organización social, la cual aprovecharon los españoles para cazarlos y esclavizarlos, sin escrúpulos ecológicos ni civiles. Periodo de la colonia. Descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Colonización. Qué pena, compañeros. Organización incipiente. Desarrollo social en América. Imperio Inca, Maya, Aztecas, grupos étnicos, chichas, cojis, taironas. En ese tiempo no existían las leyes. Los conquistadores trajeron las leyes desde el continente europeo. Los conquistadores declaraban a los indígenas como vasallos libres a nombre de la corona española y les entregaron cédulas reales. Esta declaración fue complementada por el cuerpo jurídico que se llamó la Legislación de Indias. Código de la Legislación de la India se hizo tan grande que fue necesario producir la recopilación de Indias, 1503 y 1680. Leyes en los libros 4, 5 y 6. Costumbres de los indígenas. Bueno, compañeros, pues hasta el momento, pues es hasta cuando los españoles llegaron acá y pues tratando de enseñar las costumbres pues a nuestros ancestros indígenas. Es un poco de la historia del derecho acá en Colombia. Bueno, pues voy a seguir con el relato. Asentamientos territoriales. Otro tema que tenían que ver con las colonias recién descubiertas. Esta legislación se aplicó en nuestro territorio hasta 1810. Independencia de América, 1810. El 13 de mayo de 1825 se ordena la siguiente ley que será aplicada en el territorio nacional. Poder legislativo, primer orden. Las pragramáticas de origen español, las leyes de la recopilación de India, la nueva recopilación de Castilla, las 7 partidas. Bueno, este era lo que me tocaba leer. Ahora yo creo que sigue otra de mis compañeras, de mis compañeros. ¿Quién sigue? Muy bien, Steven. ¿Y me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Entonces vamos a decir lo que es la etapa primitiva, que fue cuando el hombre empezó a asociarse con su misma especie y fueron organizando tribus. Esto también se dividió en la etapa romana y etapa medieval. La etapa romana, donde se dio el derecho de preclásico, donde se dio la etapa de la monarquía, y el derecho clásico, donde se compartió el Senado junto con el emperador. También se dio el derecho clásico, donde se dio el derecho vulgar, que es el que nace del pueblo, y el derecho justiniano, que está basado en el corpus iuris civilis, que es un imperio absoluto. Perdón. Blanca, ponte por favor, apagase el micrófono. Perdón. Sigue. Te perdonamos. Y Steven, tranquilo, vos ya hablaste, entonces deja que siga Zulma, por favor. Gracias. Lina, cambias la diapositiva, por Andrés. Sigue Andrés. Andrea, con la etapa medieval. ¿Andrea? Bueno. Cambias la diapositiva, Lina, por favor. Espérame, por favor. ¿No tienes imagen, Andrea?
Profe, lo que pasa es que yo estoy desde el celular. Listo, no te preocupes. Sigue. Sigue. Espérame, profe. Es que tengo problemas con el internet, pero dame un minuto. ¿Y vos vas a leer desde el celular o tenés todo aparte? Desde el celular, profe. En esta exposición es bueno que vayan aprendiendo a sacar las apartes, no en el celular, porque se les apaga, se sale la imagen, algo, entonces se distorsiona y no pueden hacer bien la exposición. Entonces es bueno que lo saquen en una hojita, ¿listo? Como no es Sí, mucho. señor. Lo que pasa es que no tuve como el tiempo por el trabajo, pero no va a volver a pasar. Eso Listo. se lo prometo. Perfecto. Dame un minuto y... Bueno, yo les voy a hablar de la etapa medieval. Aquí en esta etapa pues encontramos en sí dos periodos. El periodo germánico, donde encontramos leyes romanas, lex romana, es que no lo sé pronunciar bien, burgundio, y, bien. okay, y lex Entonces, en eso también en estos eventos, para cuando uno tiene unas palabras, unos términos que de pronto uno no pueda pronunciar, entonces en el amigo uno saca pronunciación de esta palabra y ahí te dice cómo pronunciarla para próximos eventos. Y en el futuro. Vale. Sigue, Andrea, está bien. Bueno, y encontramos también la recepción del derecho romano, que es como una sustitución de los derechos germánicos por los mismos derechos romanos. Encontramos unos exponentes donde, pues yo creería que son filósofos, ¿sí? Uno de apellido Gallo, del año 1020 a 1078 antes de Cristo. Sí. Él es uno de los juristas más enigmáticos, quien ayudó a la elaboración del Corpus Luris. Sí. También encontramos a Paulo, del año 210 antes de Cristo. Fue jurista romano, y él realizó sus escritos, contribuyeron a escribir el Digesto Corpus Luris. También encontramos al filósofo Ulpiano. También fue jurista romano. Él definió la justicia como la voluntad de tratar a cada cual como se merece. Pues es como un derecho al respeto, creería yo. Y ayudó en la elaboración del corpus también. Muy bien. También encontramos al filósofo Triboniano, aproximadamente del 500 al 547 a.C. Fue jurista bizantino del siglo IV. Elaboró con Justiniano la recopilación sistemática del derecho romano. En el 530 fue nombrado cuestor y editor y jefe de los comentarios del código. Una obra de él dirigió la redacción del corpus y colaboró en la redacción del digesto y del manual instituta o de las instituciones. Ahí sigue mi otro compañero. ¿Quién sigue? Muy bien, Andrea.
Gracias, profe. Profe, para complementar lo que dijo Steven, en el periodo colonial, en 1492, donde fue la colonización, no existían leyes. Los conquistadores trajeron las leyes y a los indígenas se les trató como vasallos libres, que quería decir que ellos eran los administradores de las tierras pues, que nos robaron. Y a partir del 13 de mayo de 1825 se ordena el Poder Legislativo, que fue la primera orden, y bajo el Código Civil de Bello en 1873. Pues eso es la exposición que tenemos. Muy bien. O sea, ¿ya expusieron ahí todos? Pues falta Alejandra, que es la niña que está enferma. Falta Y- Juan Juan y Cristian, pero pues y Cris. Cris tiene problemas con el internet. Profe, Dime. pues yo voy a abarcar todo en general de lo que han dicho mis compañeros, pues la historia del derecho civil. El derecho civil surge en Grecia, pero los primeros como exponentes, o sea, la ciudad que fue como la primordial fue Roma, ¿sí? Empieza a ejercerse la primera vez en Roma. Lo más representativo fue lo que fueron las 7 tablas. Fue el primer código de la antigüedad. Surgen 2 escuelas, la sabiniana y la preculeyana. La sabiniana se basaba en la doctrina del conservatismo y la preculeyana se basaba como en la materia de la política y como en las raíces, ¿sí? Surgen después otras 2 escuelas, que los glosadores, que hablan sobre el derecho romano y a través del corpus lirus, que era lo que anteriormente había mencionado mi compañera. Y después surgen los posglosadores, amplían el campo del estudio, o sea, se basan más investigan más respecto a cómo pueden llegar a ser una normativa en una sociedad. Se habla del Código de Napoleón, fue el que dividió es que no sé cómo explicar esto. O sea, fue que como que transformó y hizo como, o sea, como imponer ese tipo de normas como hacia las personas, como que dio como una influencia respecto a eso. El derecho civil como tal el derecho civil es un conjunto de principios del derecho, normas jurídicas, con el objeto de regular todo tipo de relaciones personales, patrimonial, de forma forzada o voluntaria, ¿sí? En conceptos generales, el derecho civil está formado por principios y normas jurídicas que tienen la finalidad de actuar o regular las diferentes relaciones patrimoniales y nexos subjetivos que tienen las personas. Dentro del derecho civil se presentan otros términos legales como el derecho de las personas. Estas normas actúan para regular las condiciones de cada persona en su actividad jurídica frente a los demás, como son el estado civil, nacionalidad o domicilio, entre otros. ¿Qué más puedo decir? El derecho civil hace también referencia mucho también a lo que son como las casaciones. Pues así me aparecían acá como normas generales que pueden aplicar todas las áreas. ¿Qué más puedo aquí? Y pues ya lo que habían mencionado mis compañeros anteriormente, pues los exponentes como tal, pues ya. Profe, yo para intervenir, muy buenas noches. Yo, Juan. Sí. Pues de los exponentes, lo que iba a decir mi compañero Cristian, pues tenemos a Triboniano, es un jurista bizantino del siglo IV, colaboró con Justiniano en la recopilación sistemática del derecho romano
En 530 fue nombrado cuestor y editor en jefe de los comentarios del código. También tenemos a Ulpiano. Él es un jurista romano y definió la justicia como la voluntad de tratar a cada cual como se merece. Y pues ayudó en la colaboración del Corpus Juris Civilis. También tenemos a otro jurista, Paulo, que es del año 210 a.C. y es otro jurista romano. Y sus escritos contribuyeron a escribir el digesto del Corpus Juris Civilis. Gallo, uno de los juristas más enigmáticos en este campo, y ayudó en la elaboración también del corpus, profe. Y pues ya lo que dijeron mis compañeros. Muy bien. A ver, Steven, dame la conclusión de la investigación que hicieron. Lo más importante que hayas considerado. Steven. Pena, sí, un momento. Qué pena, es que ya no me servía acá el botón para el micrófono. Bueno, profe, pues en cierta, lo más importante, pues a ver cómo... Es que tenés un sonido malísimo. El primer documento sobre un crimen. No te copiamos, Steven. Está entrecortado. Tenemos fallas con el internet y es por eso que se oye así. Pero bien, los felicito, chicos. Está bien. La investigación fue totalmente diferente a la primera, está bien. O sea, la primera estuvo muy bien, esta está muy bien. Y estamos Profe, complementando. Pues yo puedo decirle, pues, de pronto mi compañero no se pudo, o sea, por el internet, por las fallas, pero de Sí. pronto lo más relevante, así que tenemos de acuerdo al derecho civil, es que es una normativa que abarca muchas normas a nivel de sociedad, ¿sí? Y pues que regula muchos campos o sea, a nivel de sociedad nuevamente, valga la redundancia. Y pues que es muy importante pues para tener como las reglamentaciones como comunidad y demás. Pues es lo que yo más o Muy menos... bien. Veo bien eso. Muy bien, perfecto. Yo creo que alcanzamos. ¿Alguien quiere intervenir o complementar algo? Cambio ya me escucho mejor, profe. Steven, tienes que dejar que manejemos esto porque vos pareces el monitor del grupo, entonces... Ay, Ave María, ¿cómo así? Entonces, cálmate y deja que manejemos esto aquí, ¿listo? Para que en próximos eventos deje que el maestro maneje la situación, ¿listo? Porque solo la conclusión no entró bien, pero eso de que pasemos al otro sí lo escuchamos perfectamente. Entonces, el grupo número 3. Ya comparto pantalla, profe, ¿listo? Listo. Profe, el grupo 3 está compuesto por Karen Carrero, Ginette Jiménez, Mateo Plazas, Sandra, ay, perdón, se me fue el nombre. Laura Natalia Olaya, Karen Carrero, Sandra Milena Cruz, Ginette Jiménez y Eric Herrera. Nosotros pues dividimos el trabajo en diferentes etapas. Yo voy a hablar de la parte inicial, que es en donde vienen a aparecer las 12 tablas. Perfecto, muy bien. Este término, proviene del latín lex duodecim tabularum o duodecim tabularum leges. Entonces, este viene a aparecer, es el primer texto como norma legal o jurídica, así lo tomo yo, en el año 455 a.C. Se conformó como regla para el pueblo romano. Viene sufriendo unas transformaciones porque primero se trabajó en el tema de las tablas como tal, y después vinieron a hacer, pues las transformaron a que estuvieran en bronce.
Sobre esto aparecen dos escuelas importantes que son las que ya se hablaron, que son la sabiniana y la procreana. La aparición del derecho civil más o menos tomado es del Código de Hammurabi. Y continúa mi compañera Ginette Jiménez. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Señora. Ok. Pues como tal, profe, esta historia se divide en dos periodos. Encontramos el primer periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la expedición del actual Código Civil del año de 1873. El segundo periodo como tal comprende la historia del actual Código Civil de 1873 y antes de la vigencia del código rigieron en el país de la legislación española España para sus colonias y pues estas tres colonias se dividieron en tres. Una de estas es la legislación de las Indias, donde pues aquí se recopilan las leyes de los reinos de las Indias, que entre un paréntesis podemos decir que fue el derecho indiano. Como tal, se dotaba de leyes que se dividían en 4 tomos y esta ley rigió hasta el año de 1810. Otro pues de los puntos como tal era el derecho español. Pues aquí aparecían 2 obras muy importantes y yo creo que muy principales en esta historia del derecho civil, que eran las 7 partidas y la nueva recopilación. Y otro punto de estos, y ya pues el último, es como tal la legislación nacional, donde aparecían las leyes expedidas por el Congreso desde el año de 1825. ¿Quién sigue? Muy bien, Ginette. Bueno, profe, ya sigue el segundo periodo, que en el segundo periodo es el que comprende la historia actual del derecho civil, o sea, que desde la promulgación del derecho el 26 de mayo de 1873, sí se han hecho como reformas o modificaciones, pero su estructura ha sido la misma. En 1822, Francisco de Paula Santander crea una comisión legislativa para elaborar proyectos de leyes, teniendo en cuenta los códigos penales, civiles, europeos y también las leyes españolas. En 1829, Simón Bolívar ordena a reformar una comisión para redactar el Código Civil tomando en base el Código francés. Y ya en 1840, Andrés Bell comienza a trabajar primadamente en la elaboración del Código Civil y su trabajo finalizó en el año de 1852. Y pues de ahí se empezó a adoptar la compilación redactada por Andrés Bell. Ya en 1875 expidió el presidente Mauricio Toro, se expidió el Código de la Unión que debería regirse en forma se debía referir con todos los estados y él toma como modelo el código de Andrés Bell. Lo podrías pasar ya. Bueno, continúo. La estructura general del código colombiano. Pues bueno, el código es una ordenación de leyes, reglas legales y está dividido en libros, títulos, capítulos, artículos, incisos y numerales. Y aquí Andrés Bello para la elaboración del Código Civil se siguió 4 fuentes, que son el derecho francés, el derecho español, el derecho germano y el corpus luris. Y bueno, el derecho francés fue el Código de Napoleón, donde se recogen los conceptos de contratos, obligación y las acciones reales. El derecho español, consagrado en las 7 partidas, y el novisma de recopilación. El derecho germano, conocido como la doctrina panderista, en donde se recogen los conceptos el domicilio, el nacimiento y la habilitación de edad. Y el corpus
pluris civilis de Justiniano es el derecho romano puro. De él se tomó el matrimonio y los modos de adquirir el dominio. Muy bien. Y sigue, no sé quién sigue. ¿Quién sigue? Sigo yo. Muy bien, Milena. A ver, Karen. Ahora vamos a hablar de algunos de los exponentes. El primero es Hugo Gorcio, que fue un filósofo y jurista flamenco que sentó las bases del derecho internacional. Afirmó que se asienta sobre el derecho de agentes y este deriva de la razón y existirá aunque Dios no existiera. ¿Lo puedes pasar, Lina, por favor? El siguiente es Charles Louis de Escondat, el barón de Montesquieu. Fue un pensador político francés y magistrado. Es considerado el padre de la teoría de la división de los poderes del Estado que inspira las constituciones modernas, el espíritu de las leyes. ¿La puedes pasar, Lina, por favor? El siguiente es César Beccaria. Fue un filósofo y jurista italiano que inspiró el derecho penal moderno, introduciendo racionalidad en la definición de los delitos y la humanidad de la ejecución de las penas frente a la crueldad de las etapas precedentes. Para él, la sociedad tiene derecho a defenderse de los delincuentes con penas proporcionales que nunca deben alcanzar la privacidad de la vida, de los delitos y de las penas de 1764. La pasas, Lina, por favor. Sigue Jean-Etienne Marie Portales. Fue un brillante abogado francés que apoyó la Revolución Francesa, aunque criticó los excesos del terror. Fue nombrado miembro del Consejo del Estado por Napoleón y responsable del Código Civil francés. Ejemplo de armonía del derecho romano, derecho canónico y derecho consuetudinario francés, bajo los principios revolucionarios de la libertad e igualdad que rechazaban los privilegios. ¿La pasas, Lina, por favor? El último que yo les voy a exponer es Jeremy Bentham. Es un pensador inglés cuyos estudios sobre pruebas judiciales fundamentó de la evidencia judicial. Son la base del derecho procesal en materia probatoria. Igualmente, postuló el concepto utilitario de la pena, tanto en cuanto a su utilidad para prevenir el delito como para corregir al delincuente. Así que mi compañera Laura. Muy bien, Karen, muy bien. Gracias. A ver, Laurita. Bueno, buenas noches. Bueno, el que sigue es Edward Coke. Él es el mejor juez británico de la historia, abogado de la corona británica y el primer juez tribunal supremo. No solo fue defensor de los derechos de la persona, sino que se enfrentó al rey Jacobo I para defender la independencia judicial y negarle la posibilidad de asumir competencias judiciales cuando quisiese, llegando a afirmar en sentencia que el rey mismo no debe estar sujeto al hombre, sino a Dios y a la ley. Espera un segundo, por favor. Y a la ley, porque la ley no hace el rey. El segundo es Friedrich Carr, es el mejor jurista de derecho romano. Este es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Berlín,
que se sentó en las bases para el análisis del derecho como la ciencia del derecho, con objeto, método y principios propios, aunque de inspiración fuertemente romanista. Este defendía la ley como producto de la razón y no de la voluntad del legislador. El otro es John Marshall, el mejor juez de la historia. Era un abogado y juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue ponente de la sentencia Marbury versus Mason en 1803, que sentó la vinculación de jueces y legisladores a la Constitución. El otro es Alexis, no lo puedo pronunciar, bueno, no sé cómo se pronuncia. Bueno, El padre de la democracia, magistrado y pensador francés, heredero de las enseñanzas de la Revolución Francesa y Americana. Este expuso la esencia de la democracia, la democracia en América de 1835 a 1840 como camino hacia la igualdad y alertó de los riesgos de la tiranía democrática, pues concibió entonces con una sociedad en la que todos mirando a la ley como obra suya, la amen y se sometan a ella sin esfuerzo. El otro es Theodore Mommsen, el mejor profesor de Derecho Romano y la Historia, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Berlín y Premio Nobel de la Literatura por su historia de Roma. Este ofreció la base para conocer el derecho y sociedad clásica que dieron lugar al derecho civil europeo. Ahí sigue mi compañero Mateo Blas. Uy, alguien está, bueno, a mí, bueno, pues yo voy a hablar sobre Andrés Bello. Pues él es un jurisexperto, pues fue conocido como el jurisexperto de América y pues él inicia estudiando Derecho en Caracas. Ahí no termina la carrera, pero pues desempeñó, digamos que tareas como secretario con Bolívar. Y pues ahí él, digamos que también ejercía como labores pues de escritos diplomáticos para el reconocimiento pues pues la independencia de los Estados americanos en Europa. Pues él dura hasta 1810, está por acá en Latinoamérica, en Sudamérica, y viaja a Inglaterra, donde pues genera muchas labores de derecho internacional y pues también digamos que ahí se nutre de todo el conocimiento respecto a derecho y pues códigos, donde también aprende mucho sobre códigos civiles y todo eso. Él regresa, bueno, pues ahí también ejerció una gran labor para... Uy, alguien tiene el micrófono encendido sin apagar. Estamos mirando a ver quién es. Sigue. Pero bueno, allá también pues como que digamos que a él se le relaciona o se le posiciona como alguien que ayudó bastante en las tareas diplomáticas para el reconocimiento pues de los estados libres, de los nuevos países, las nuevas patrias que se han liberado del poder colonial español y pues portugués también. Felipe, Bueno, por favor apagas el micrófono, Felipe Rangel. ¿Sí? Gracias. Sigue. Ahí pues, después de ejercer toda esa labor muy importante, él retorna, digamos que de alguna manera ahí ejerció como abogado plenamente en funciones, pues como ponente, si lo podemos decir. Él regresa ya, pues como que lo llamaron de Chile para que, pues principalmente para que ejerciera como maestro. Profe, pero no sé, no. Pues no olvidemos. El sonido violento. Ahora sí, pues ahí él ejerce tareas, bueno, lo llaman a Chile, él ahí se vuelve profesor
y ahí comienza a producir muchos escritos y ensayos y libros, pues literaturas pues en el tema del derecho. Hace algunos tratados y escritos sobre el derecho internacional, otros que son más de carácter traductivo porque pues manejaba el francés y el latín muy bien, ya en lo que es el derecho romano, y luego pues también pues allá es donde comienza a trabajar en el código, en el Código Civil de Chile. Él lo termina en 1852 y previamente después es publicado el trabajo de él pues en la creación del Código Civil chileno en 1855. Pues el trabajo que le hace sobre todo esto lo basa ¿en qué? Aquí, lo basa pues en muchos códigos que pues habían habido, principalmente en el código, bueno, no en el código, en las 7, bueno, lo basa ¿en qué? Pues pues con el conocimiento que va previo el conocimiento que va previo en España, Francia, en Francia con el Código Civil francés, también toma gran parte de los códigos germanos o alemanes, y también parte del conocimiento inglés. Obviamente también tiene gran influencia en todo esto el derecho romano. Pues ahí entonces él termina creando todo esto, crea el Código Civil y se decreta como el Código de Chile. Y después de eso, pues ya en Colombia viene a tomarse primeramente creo que pues en ese tiempo en Colombia se trataba de estados, el sistema era federal, el Estado Soberano de Santander, donde Murillo Toro, que más tarde sería presidente, pues instauró el modelo de Código Civil que él había como puesto que había creado. Y después de eso, pues ya más tarde, cuando Murillo Toro es presidente en 1873, se está a nivel general el código creado por él. Eso pues con respecto a Andrés Bello. Pues por otra parte, pues complementando lo que dijeron mis compañeros, pues no sé, el derecho civil, pues digamos que pues había evolucionado pues en las sociedades hace mucho tiempo, y digamos que hechos como importantes que como que incentivaron y la reforma de esto, de pronto la Revolución Francesa, aunque previo a eso en Alemania también ya se venía trabajando con todo este desarrollo, que pues se entiende que el derecho civil como que de alguna manera viene con reformas constitucionales, no es una relación directa, pero pues en el pasado como que eran como el deber ser, ¿no? Como que se hace un cambio y pues también hay un cambio constitucional directo. Pues digamos con Fermín Lassalle, creo que es que se llama, pues él también había escrito sobre algunos temas de derecho civil, también constitucionales. Pues no, eso es. ¿Queda alguno por exponer de ese grupo? No, señor. Listo, entonces mañana concluimos porque no podemos quitarle tiempo a la doctora. El grupo número 1 por favor, ¿me ayuda? Espérate. Me ayuda para mañana lo de la escuela Saviliana, que la amplíen, ¿cierto? El grupo 1. Bueno, en todo caso, feliz noche, nos vemos mañana. Un abrazo. Y los felicito, estuvieron muy bien las exposiciones. Muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, un abrazo.